Bueno, estamos acá transmitiendo el partido de primera en este debut en la primera liga. Es un amistoso entre el Astur y el Club Roma de Tigre, Milberg de Tigre. Les cuento quiénes salieron desde el asturiano. Tenemos a Agustino Yarzún en el arco, tenemos a Angie de cierre, a Sol de ala por la derecha y a Trini de ala por la izquierda. Y la tenemos a Euge en el pivot. Pisa para adentro Sol, encuentra con Trini, pisa para adentro Trini, encuentra pase, jugó un pase de caño hermoso, progresa por la banda, progresa por la banda Anchu. Les pido que me confirmen si se ve bien y si se escucha bien, porque acabo de tener unos problemas técnicos. Hay presión alta del Astur, le quedó a Euge. Muy bien la presión. Estamos tratando de ordenarnos en las marcas. Cortó Sol. Muy bien. Bienvenidos a todos a esta transmisión. Les recuerdo que la fecha de hoy es todo amistoso. Hubo partido de única, hubo partido de reserva. Este es el partido de primera. Es un amistoso para medirnos. Si bien Roma está en primera liga, no está en la misma categoría. Está en la categoría de honor. Nosotros vamos a jugar en la primera, o en la elite. Elite es la categoría, perdón. Bien. Sólida Agustina en el primer palo. Que voy a ver si me pongo canchera con esto y les trato de mostrar todo lo que está pasando. Fallé ahí. Angie toca con Sol. Sol que busca para el medio. No hace buen pie, Agus dice que está un poco húmeda la cancha y debe ser cierto porque esto es la humedad que hay en el ambiente y la cantidad de mosquitos. Bien, Sol con la cabeza. Marca córner el árbitro. Bienvenidos a todos a la transmisión, el canal oficial del Astur Futsal Fem. ¿Quieren dejar saludos? Si quieren hacer como Chuli, que no le avisó a los papás que la iban a estar transmitiendo en vivo, no la pudieron ver. No se duerman, esto va a estar casi siempre en vivo cuando juegue el Astur, vamos a tratar de transmitir. Le deja la pelota a Augusto al cierre. A Angie, hay un poco de presión, va a jugar con las manos. La empaló Trini. No la llega a controlar Sol, la baja, le queda el pivot, le pone el cuerpo Sol, la desestabiliza y ahí tenés las ganas que tiene de jugar, Sol que está volviendo de una lesión. Disputó la pelota hasta las últimas, se fue por el lateral. Juegan para atrás con la arquera. Uy, de nuevo me pasó lo mismo. ¡Ay! Es corner. Un atajadón de Agus. Lo encontró la arquera. La jugadora libre porque estaban de 5. Había una jugadora libre en el palo. Atajó Agus. Bien, Angie. Está fuerte la presión de Roma. Hace un rato en el entretiempo hablamos con Agustina de que en todas las categorías presionaban alto, entonces nos esperábamos que en la primera también fuese fuerte la presión. ¡Ay! ¿A quién no le pasó una carambola de casualidad? No pasa nada, esto está 1-0 Roma. Bien cortado por Angie. La progresión que estaban tomando bien por el eje. Ay. Bueno, bien. Bien la paciencia ahí, Angie.
Esto es lateral defensivo del Astur. Ah, ya. No se entendieron entre Angie y el pivot. Dejó conectar. Le queda. Araujo se pone frente al arco. Ojo el pase al arquero, les grita Aus. Bien, Angie, bien. Muchas gracias a todos los que se están sumando y están del otro lado, que nos dejan sus cariños también. Roba la pelota Eugenia, juega con Trini. Se muestra Angie como pase, temporiza un poco, busca la más clara, se busca un poco de lugar. Ay. Está pidiendo el DT de Astur que las dos alas estén un poco más atrás del cierre para que los pases sean de seguridad. La roba Sol, sí. Bien, Angie. Ah, ya. Bien, Angie ahí, mostrándose como una posibilidad. No estuvo prolijo el pase, pero conceptualmente estuvo bien. Ordenando las cosas Agustina desde el arco. Juegan con la arquera. Recibe sola muy bien a Angie. La pausa de Trini. La pausa de Trini tiene pase para jugar atrás con Angie. Ay. Bien Angie. Bien Angie. Va a haber un cambio de cuarteto en el Astur. Van a salir las 4 y van a cambiar las 4. Estuvo bien igual la búsqueda de Trini de salir por la presión. No se encontró con el pivot. Con la pivot. Viaja fuerte. Bien, Au. Bien, Angie. Otra vez hice esto. Soy un soquete con la cámara increíble. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, saludos para hacer, los leeré. Les agradezco a todos la paciencia. Ustedes saben que yo no me dedico a esto, que lo hago con la mejor buena onda y la voluntad del mundo. Que le pongo onda si puedo. Y que relato lo que veo de futsal, de lo poquito que sé, tampoco sé tanto. No la encuentra Trini al pivot por la línea, así que toma el centro. Juega con Angie, que también toma el centro, que pisa para adentro. Se le fue un poco larga, no importa, va a llegar igual. Tiene pase de seguridad con Sol. Mirá, Santiago, le vamos a avisar. Si querés, en un rato incluso le grito. Sol, que está jugando, volviendo de una lesión, que tuvo una semana muy buena de entrenamiento, que el miércoles metió más goles que creo que en toda su vida. Eso demuestra las ganas y la cabeza con la que está entrenando y jugando para volver. Y ahora hay un cambio de cuarteto. Entró Majo con la 23. Se está parando de cierre. Armin con la 22. Peti con la 18. Y la negra va de pivot. Ya está pidiendo el pase. Viene Armin, una jugada maravillosa de alineación por el lateral. Fueron 2 remates contra marca. Sale el cierre, le había un poco adelantada la arquera y quiso sorprender. No encontró. Sale Majo, sale el cierre. Temporiza un poco. Armin. Se anula un poco, sale con una gambeta hermosa. Juega atrás. La tiene Peti. Temporiza con una magistral. Majo la habilita por la paralela.
Busca el segundo palo. Ay, no llega Vane a conectar. Muy linda jugada. Nacida desde el encare y la gambeta que metió Arminda pisando para adentro, encontrándose con la Peti. Pasó de largo recién la Peti en la marca. La robó Majo, la roba la Peti. Una cosa media colectiva, sube la presión. Ay, llega Majo, ¿eh? La controla con paciencia. Con paciencia. Uy, la empaló linda para la negra que no la pudo controlar. No la pudo controlar. Le pide el DT que marque la diagonal cuando suben la presión. A Armin que estaba de ala. No hay distancia, no la pide Armin, no pasa nada. Está hecho el lateral. Pone de frente en la cancha Peti. Se la encuentra Majo. Ay, el control fue medio largo porque no era para el pase, me parece. Creo que había una alineación para dejar sola a la negra. Mirá, Gustavo también lo está viendo el partido. Le vamos a avisar a Sol que hay un cariño muy grande y espectadores del otro lado viéndola. Juego mano a mano. Majo se le queda corta la cancha. Se le va por el lateral. Qué lindo la familia del Astur, ¿eh? La familia real y la familia que acompaña a nuestras jugadoras. Ya saben, si les gusta la transmisión, le pueden dar like al video, también lo pueden compartir, lo pueden compartir dentro de un par de días a gente que no lo esté viendo ahora en vivo, pero que le digas, mirá, acá estaba Sol, ¿la querés ver? Y le pasás el link, así hacemos crecer un poco y hacer conocer la disciplina, el club, nuestras jugadoras, un poquito de todo. Sale Armin desde el fondo, pegó una mague, dio un pase medio comprometido y sale Agustina con las manos. Se la deja al cierre, a la cierre, Majo Gambade, que estuvo de cumpleaños este fin de semana. Feliz cumpleaños para Majo. Juega con Peti. Ay, la vio. Me pareció que sí, que la había visto Vane, pero el pase no fue muy preciso. Y la pelota se fue por el lateral. Le piden a la negra que suba la presión. La negra está jugando de pivot. Quedó sola. Bien Agustina. Gracias, Viviana. Un gran saludo para vos. Suela con Majo. Majo que toma el centro, juega con Arminda. Majo que juega bien con los dos perfiles, que te hace un pase de derecha y de zurda como si fuese lo mismo. Toma el centro Peti, un poquito de cuerpo. Juega por la línea. Muy bien. Otro poco de cuerpo que era lo que se venía disputando pues ya en la diagonal. Marca una jugada elaborada. Armin. Toca atrás con el cierre. Majo que amaga un poco. Le pide a Peti un pase de seguridad. La buscan al pivot, a la negra. Traba la pelota. Majo. Asiste a la negra. Le queda Arminda. Ataja Andrea y hay que empujarla. La empuja y es gol. Gol de Asturiano. Linda la presión. No la dejaron salir bien del fondo. Roban la pelota. Le queda a Armin. Que no puede definir en la primera, pero que en realidad sí, es una definición en la primera. Lo que pasa es que fue con suspenso, porque la arquera amortiguó, pero entró con pausa. Le queda Majo. Ese revoleo de pelota. Se acerca Melu a ofrecerme algo para tomar. Esto es hermoso, la verdad, estar acá transmitiendo con buena onda, con buena gente, un lujo.
Melu que acaba de jugar un partidazo, que entregó todo. Viviana Lapa. Está mucha fuerza para Sol. ¿Cómo está Sol de concurrida hoy, eh? ¿Cuántos saludos? No sé si decírselo para que no se ponga nerviosa, mirá. Temporiza, Peti, juegan cortito. Ay, se le fue. Se escucha como Majo va ordenando un poco las jugadoras que ganaron la espalda. No le avisaron. No prosperó ese ataque. Va a salir el Astur con un lateral defensivo. Sale Majo. Se encuentra Peti. Peti que cubre con el cuerpo la pelota y con los brazos también. Un poco de forcejeo arriba. Pide pelota. Aus. Va a haber un cambio. Sale Vanessa. Entra Marlene. Al pivot. Bien. Le dan fuerte a la presión por la línea. Y Peti la hace rebotar contra el ala que juega. Quiere jugar un caño Army. No prospera. Sostenela ahí. La tiene ahí. Se fue por el arco. Muy bien. Por la línea de fondo se fue, no por el arco, perdón. Va a salir Agustina. Se lleva las marcas Majo. Le libera la cancha. Le tira un bochón. Ay, están disputando cuerpo a cuerpo. El cierre y la pivot de Asturiano. Se va por la banda. Va a ser lateral en ataque. Lo hace Armin. Juega con Majo. Que se pone de frente. Que hace una pausa. Que temporiza. Que engancha. Y le queda un poco largo el control. Agustina que la busca el pivot. No la llegó a encontrar. Esto está 1-1 para cualquier desprevenido que se haya olvidado el tanteador. Ay, una buena jugada, un pie a pie. Creo que se comió una patada. Peti que se toca ahí un poco la rodilla. Sí, se comió una patada porque un poco le duele, se está tocando. Sí, creo que no. Ahí se acerca Marlene y le pregunta, van a hacer un tiempo. Entra Poli a ver qué pasa. Bien. Ojalá que no sea nada, la veo tocarse la rodilla. Pero trabaron un poco fuerte. Uy, ya. Se parece heavy esto, ¿eh? Está reñando a Peti. Se sentó directamente en la tribuna. Se reanuda el juego, entró Angie por la Peti. Estamos jugando en Roma. No la puede aguantar Marlene. Hace la cobertura Angie, que se va a ir a pararse de ala. ¿Quién tuvo más views? Qué pregunta, no te puedo decir porque no estoy llevando el control de esas cosas. Si querés te digo cuál fue más interactivo. Toda la familia de Sol se está volviendo interactiva en este momento, en este partido. Un beso a Vivi. Está Viviana, está Gustavo y también está Santiago en esta transmisión. Todos apoyando y mandando muchos besos, éxitos y... Hubo un saludo bastante especial de parte de Viviana porque habló de este equipo de mujeres, creo que fue lo que dijo. No sé si la estoy citando textual. Si querés, Vivi, podés remandar el mensaje, pero fue algo así como fuerza para este equipo de mujeres. Que lo banca hace rato, ¿eh? ¡Qué bien, Agustina! Y otra vez yo no lo filmé. Lo encontró el ala al otro ala parado en el segundo palo, que es el ABC del futsal, y Agustina estaba ahí para ahogarle la fiesta.
María le grita desde afuera, no entra en el primer palo. Me parece que es el segundo. Si quieren lo podemos discutir. Pero ese atajadón que acaba de hacer Agustina lo festejó casi como un gol. Con lo que lo conozco, un poco tiene que ver con la mala suerte que tuvo en el gol de ellas. Así que se está sacando un poco la mufa. Se ponen de 5. Nosotros deberíamos armar bien el rombo. Lo está gritando Agus, que se marca como el 5 para 4. Majo también lo está ordenando. Pisa, abre, va al remate. Y se fue un poco alta. No, un poco alta, dije, se fue como un metro y medio por arriba del arco. O un poco más. Angie se queda haciendo los relevos. Acá está Viviana, va, disfrutando del partido de estas mujeres increíbles. ¿Qué más dice? Mucha fuerza para Sol. Las admiro mucho, dijo también, una cosa hermosa. Sale Majo, entra Sol. Sol parece que va a jugar de cierre, se está parando ahí al menos por el momento. Temporiza, juega con Angie, que juega por la línea, la encontró Sol y va a salir con un lateral. ¡No, señor! Bueno, dije que no iba a polemizar con el árbitro, no lo voy a hacer, pero esta pelota también era... Bien, no encontró el pase, la arquera estaba haciendo la cobertura. Hay cambio casi en el trío trasero, en la saga defensiva se diría, no. En las 3 del fondo, mala entrega por parte del ala, queda una pelota complicada, que se encuentra el pivote de ella, se define bastante bien, salió a achicar, no llegó a parar la pelota y esto está 2-1, Roma gana versus Asturiano. Una linda definición. Es para Asturiano, el lateral. Es nuestro, grita Agustina. El árbitro está marcando que es azul el lateral. Lo va a hacer Sol. No, lo va a hacer Anchu, que le pide distancia. Sí, totalmente, Vivi, estamos re de acuerdo. Yo que tengo el placer y la desgracia de entrenar con ella en kinesiología, porque estamos ahí las dos medio saliendo de una lesión, te digo que la entrega que le está metiendo Sol para estar a punto, para llegar al torneo, es increíble. Siempre con buen humor, siempre con buena voluntad, con lunes, miércoles y viernes, todas las mañanas estamos ahí, tiki, 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 poniéndonos a punto. Bien, Anchu. No pases de largo, Marlene. Les recordamos, para los que recién entran, que esto es lo que se diría como un debut del Astur en primera liga. Nosotros jugábamos en estas categorías antes en Buffy con estos equipos. Y este año nos pasamos a esta nueva categoría que es Primera Liga. Y esta es la categoría primera, en la que este Club Roma ya participaba. Bien, Sol. La pausa, Temporiza se pone de frente, juega un caño y salimos con un lateral. ¿Quién iba a ser el lateral? Ay. Estuvo lindo eso, ¿eh? Un beso a Didi, nuestra capitana, que nos mira desde Bariloche. Me muero. Didi está viendo desde Bariloche y ya Didi quiero un mensaje. Está conectada. Ya quiero un mensaje de Didi.
Va fuerte Trini sobre el ala. A ver si puedo robar. ¡Ay! ¡Mirá! Acá estoy. Dice un saludo enorme para Didi. Qué mal la estás pasando, ¿eh? Te vemos sufrir, Didi, en redes. Uy, ya. Como perdieron la marca ahí. Fin del primer tiempo. Esto está 3-1 para Roma. Vamos. Lindo los últimos mensajes. Siempre con el Astur, siempre. Y siempre vamos a bancar a las mamás babosas. Qué lindo. Bueno, esto es el entretiempo. Los voy a dejar un rato. Me voy a ir a tomar un poquito de agua y los veo para compartir. Para compartir la segunda parte. Nosotros también te extrañamos, Didi. Seguí descansando y pasándola bien. Estamos cuidando acá los colores. Nos vemos en un ratito.
Arranca el segundo tiempo. Seguimos acá desde Roma, en el partido de primera liga, Astur Roma. Esto está 3-1 para el local. En la cancha están Fabi en el arco, Angie de cierre, Sol de ala por la derecha, Armin de ala por la izquierda y Euge en el pivote. Se pone de frente Sol, juega un mano a mano hermoso. Hermoso por haberse animado y hermoso también por la calidad, Ojo. Bien, anticipa la jugada. Se quedan incómodos, sube la presión. Ah, le hizo un pase afuera. El cierre de ellas. Va a ser un lateral ofensivo para el Astur. Se prepara Sol para hacerlo. Se da espacio a Angie para recibir la pelota. Juego muy bien. Se pone de frente dentro de la cancha. Juega un pase de seguridad con Armin. Armin habilita a Sol. ¡Ay! Bien. Hermoso eso. Les recuerdo a todos los que se están sumando que este partido es amistoso, que no es por los porotos, que es para probar y medirse, a ver cómo están las cosas, dónde hay que mejorar y dónde hay que hacer fuerza y quedarnos ahí. Sale Fabi. Sale Fabi con el cierre. Se pone, temporiza Angie un poco, juega con el ala. No se lleva marcas. Sol le da la pelota al ala. Allá. Llega Armin. Bien, ataja con las rodillas. Amortigua la pelota Fabi. Jugó mano a mano Arminda. No prosperó. Esta salida para el Astur. Lateral defensivo. Amaga Angie. Allá. Ya la pelota media muerta la recibe el cierre. O va a jugar con la arquera. Esta es pelota de Fabi. Se va a poner de frente Sol. Un mano a mano. Llegan los alientos de la capitana que está de vacaciones en el sur. Dale Astur. Siempre dale Astur, Didi. Bien. El árbitro que ya está un poco lejos de todas las jugadas, tío, que si no es polémico pega siempre en el palo. Bien. Bien Euge, la va a buscar. Llega Andrea primero y la saca al lateral. Andrea es la arquera de Roma. Va a ser el lateral Arminda. Juega, se da lugar con Angie. Angie temporiza, va a jugar un cortito ahí. Se va a llevar las marcas. Fabi le avisa que está atrás. Bien, Sol se pone de frente, agarra el eje. No encuentra pase. Está Euge sola. No la encontraron, no pasa nada. Bien. No prosperó, pero es un pase bien buscado, ese filtrado para adelante para tratar de salir una vez que ya está bastante embarullada ahí la cosa. ¡Au! ¿Qué decirte? La verdad, un jugadón. O sea, si yo fuese de Roma estaría chocha con esa jugada. Pero como soy del Astur, un poco la estoy sufriendo. Rompieron líneas lindo y quedaron bastante bien. No había pastillas. Solo más de lo más me trajiste unas Gomucho, número 10. Melissa, auspíciate, momento. Gomucho. ¿No se fue? Sí, se fue. Se fue, la pide Armin por la banda. ¡Ah, ya! Era una buena asistencia para Euge. Grita Euge que estamos bien, que tengamos un poco de paciencia. Está pidiendo nuestro pivot. Recalentado del mediodía. Eso es lo único que tengo. Bizcocho. Bien,
Bien Fabiana, bien yendo abajo con las piernas. De nuevo sucede lo mismo, que rompen la línea y van adelante bastante bien. Roma juega bastante bien. El Astur también juega bastante bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dice lo contrario? Allá, allá, allá. Ay, cuánto suspenso ahí, chicas, por favor. Gracias a todos los que nos están dando like y nos están saludando. Nosotros también estamos muy contentos de que estén ahí. Sol. Muy bien, Sol. Tomando el eje. Agustina está pidiendo todo desde el banco. Me parece que ahí hubiese estado mejor que le den un poco de espacio para atrás, no todos los pases para adelante. Creo que Sol no quería jugar el pase para adelante. Esta es pelota de Fabi. Capucha. Un misilazo tiene el cierre de Roma en el botín derecho. Metió un puntinazo. Fabi amortiguó, pero igual entró, se le escurrió entre las piernas y esto está 4-1 para el local. Un poco de paciencia, Astur. Estamos revoleando un poco la pelota, pero... Sigue mano acá. El cierre de Roma y el árbitro cobra. Y la verdad que también fue mano. Un poquito de codo hubo. ¿Querés una gomita? Son medias trans. Transgendas. Sí. Se fue larga la pelota por el lateral. Va a ser un lateral defensivo del Astur, lo va a hacer Sol. Es trans, te digo. Ahí estás encontrando a Nati porque son trans las gomitas. ¡Gomuchas! Esto no es un chivo, ¿eh? Nosotros las compramos, estas gomitas. Nosotros no, las compró Melu. Yo estoy acá parada al lado de la cámara hace como 3 horas. Pero no es un chivo, las hemos cambiado por plata, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Un beso de Melu para Meli. Ajá. Si nos está viendo. Era al revés, o sea, yo podía relatar cosas que la gente dijera, pero no era que acá era un micrófono abierto para que cada uno se salude y haga sus cuestiones. Bueno. Pero como me trajiste las gomitas, te voy a dejar un beso de Melu, de Meli para Melo, ¿eh? De Melu para Meli. Y de Melo para Melu y de Meli para Mili. Y para todos, che, loco. Cariño y beso para todos. ¿Por qué no? ¿O no? Obvio. Ah, no, pensé que ibas a decir algo. Ay, ya. Hay un poco de impaciencia en el Astur. Ustedes que están acá que casi no comentan nada, pero lo están viendo al lado mío. ¿Qué opinan? Un poco de impaciencia, ¿no? Ahí podemos ver de nuevo el misilazo que tiene el cierre de ellas en el botín derecho, buscando un pase medio largo. Armin que busca jugar mano a mano que no prospera y se va por el lateral. Manera está dentro de la cancha de nuevo, creo que está de lateral derecho. La tenemos a Majo de cierre y a Armin en el... La robó Armin, prueba el arco. ¡Ay! Y yo, para variar, no lo tomé en cámara. Y pasó cerca del palo izquierdo de la arquera. El descuento del Astur. Bien, Majo ahí, robando la pelota. Se está metiendo un poco fuerte. Está un poco picante. No me había dado cuenta. ¿Picanteó? Sí. La negra le contó los pasos al árbitro. Eso es raro. Se está poniendo medio weird esto, ¿ah?
Arco. Ah, ya. Tiene un buen estado físico general Roma como club. Llegan siempre, ¿eh? ¿Están buenas decir? No, mientras que nosotros estamos pensando qué hacer y qué decidir, ellas llegan a robar la pelota o a pasar la línea de la pelota defensivamente. Lo que demuestra que tienen un estado atlético bueno. María, no me quieras comprometer acá en cámara, te pido por favor con tus comentarios. Me lo estoy tomando con mucha responsabilidad y profesionalismo. Entró Trini, entró Marlene, entró Trini de ala por la izquierda y también entró Marlene al pivot. ¡Ay, ya! La roba Majo, se pone de frente, juega con Trini, juega con Majo, hay pared. ¡Ay, ya! Había para prosperar, no se pudo. Bien, Majo en la cortada, bien. Bien Fabi también. Majo que corre como si tuviese 15, ¿eh? Y tiene un par más, te digo. Uf. Todas le pegan bien también. Se vino hasta acá la pelota, se la pasa negra a Fabi. Y vamos a salir desde el arco. Está Majo de cierre. Está Marlene en el pivot. Y Trini y Vane son nuestras alas. Levanta la cabeza, no la encuentra. Ay, ya. Dice el juez que van 12 minutos. Nos quedan un poquito menos de la mitad. Se perfila para pegarle Trini. No encuentra ángulo. Sigue eludiendo. Pega Marlene. Ah. Se ponen de 5. O al menos salen con la arquera de ellas. Le cuentan los minutos. No puede rejugar. Con lo cual esto es tiro libre para nosotros. Es un tiro libre indirecto. Me pregunta Negra Majo si tenemos una jugada preparada para hacer este tiro libre, que es indirecto. Para los que están ahí del otro lado, eso quiere decir que tiene que tocar en alguien para que valga el gol. No vale gol directo al arco. ¡Golazo! Golazo de Majo. Esto está 4-2. ¡Bien, Majo! Golazo. Lindo gol, ¿eh? Golazo. Está levantando un poco la intensidad del Astur. Con un poco de confianza, creo que a partir del gol. Ya está un poquito antes del gol un poco buscando. Me estoy peleando con Melu por una gomita violeta. Ahí ya. La negra estaba muy abierta. Casi queda. Uy, ya. Salimos desde el arco con Fabi. La va a aguantar Mar. No. Va Negra. Va Trini, vamos. Ya estoy casi alentando directamente. Ay, ya. Esto saque desde el arco para el Astur.
Tenés cancha y tenés tiempo, Trini, tranqui. No. Muy bien. Vamos, Nera. Vamos, Marlene. Bien, Majo. Yo creo que ahí fue que la jugadora le pide la falta y después la cobra. ¿No? ¿Le pesa un poco la localidad del juez, Nati? Le pesa un poco la localidad del juez. Llegamos a esa conclusión. Se están parando de 5 ellas. Uy, ya. La cantó Fabi, pero Trini no quiso comprometerse y la sacó al lateral de cabeza. Pide tiempo el DT del Astur, Poli. Nos vemos en un ratito. Estamos de vuelta, el minuto más largo de la historia. Estamos de vuelta con Astur Roma. Hubo cambio de arquera. Me sopla Nati acá para que esté atenta que hubo cambio de arquera en Roma. Ay, ya. ¿Es lateral defensivo de Astur? No. No, es ofensivo y es de Roma. Uy, ya. Bien. No llegó Anchu. Trini bloqueó el remate al arco. Bien, Trini, la segunda vez que va a bloquear la pelota. Está con los pies muy activos, Trini. Bien. Bien, Arminda. Arminda que recupera la pelota y que quiere salir con un pie a pie. Que no prospera, pero que está bueno proponerlo, animarse, jugarlo. Y va a ser lateral defensivo de Astur. Ay. Trini que le da la pelota a Anchu.
Anchu que se la devuelve y se va larga. Se va por el lateral. ¡Au! Va a corner. La Rosa Armin. Casi corner. Un lateral disfrazado de corner. Viaja Marlene para subir la presión. Angie saca la pelota y la acompaña. Se pone de frente. Marlene. Allá. Se pone de frente el pivot de ellas. Y Trini, que está tratando de cuerpear, no llega. Roba la pelota a Arminda. Y esto es un 1 contra 2. Bien, bien la arquera también, bien Arminda. Saque si quiere ganar, le dijeron. Qué bien, Armin. Y qué bien Angie también ahí, temporizando, dando pausa, buscando reestructurar. Nos estamos parando de 5. Ay. Sale la arquera jugando, se la roba. Marlene, Trini, juega al arco. Ay. Sale Fabi rompiendo. Amaga el cierre. Y termina haciendo un pase a nadie por el lateral derecho. Hace el lateral Fabi para ponerse luego como jugadora. Estamos de 5. Está Sol en la cancha. Está Euge también. Ay, no llegó a agarrar esa pelota. Ay, ya. Sí, Arminda, te acompañan por la banda. ¡Ay! Se le terminó la cancha a Euge. No estamos finos con los pases, pero estamos con muchas ganas de descontar. Sí, Euge. Bien, Arminda y Euge, las dos ahí subiendo la presión. Minuto pedido por parte de Roma. Nos vemos en un ratito. Estamos de vuelta después del minuto. El Astur ya estaba parado hace un rato con ganas de que arranque de nuevo el partido. Se nota a Vanessa desde afuera alentando, metiendo ganas. Euge elude a una segunda. Le hacen un poco de cuerpo, no encuentra pase. Juega Armin con una mano a mano. Ay. Están pidiendo el Televín, están pidiendo el... Parada, dice.
A los espectadores les quiero avisar que no voy a leer todos los mensajes, solo los que hablen de fútbol y los que alienten por el asturiano, esos van a ser leídos. Va a ser saque de arco. Sube la presión Sol, casi la roba, la tiene Euge. Quiso jugar, abrirse con una suela linda para que le quede para su perfil, que no sucedió. No prospera el ataque, sale Fabi, sale desde el arco. No va a encontrar pases, se encuentra con Armin, que se subió una moto para llegar y que se ganó un lateral. Está subiendo la intensidad desde el banco asturiano, pidiendo un poquito más de entrega para sus jugadoras. Estamos de 5. ¿Le queda? Estaba sola en el segundo palo Sol. Estuvo bien igual el intento de remate. Sube la presión Angie. Llega vacía por aquel lado. Había perdido la espalda un poco Sol. Salimos de nuevo de 5. Ya la veo pasar a Fabi la mitad de la cancha. Temporiza un poquito Angie. Le piden a las puntas que abran bien la cancha. Juega Sol. ¿La va a encontrar? No la encuentra Fabi. Ay, deja pasar. Había que dejar pasar. Está. Si llega Fabi, muero. Si llega Fabi, muero. Llegó Fabi. Bien, Fabi. Sube la presión, sube Angie, la marca. Pasa la pelota, pasa la línea de la pelota de Euge. Le hicieron el loco. Dale, subí la presión. Bien. Llega Euge. Llega Arminda. Llega Euge. Un tiro franco va a salir. Va a salir desde el arco Fabi. Se toma la paciencia. Va a pasar, vamos a ir de 5 de nuevo. Armin da pase de seguridad, le están pidiendo un poco que pase. La encuentran a Fabi, Fabi dale al arco. Bienvenido. Está muy bien. Para los que no conozcan, Fabi tiene un botín derecho que está para calibrar, pero que cuando le pega bien, la clava. Es el final del partido, este amistoso quedó 4-2 para Roma. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Los vemos la semana que viene siempre por el canal del Astur, siempre alentando por el Astur Futsal Fem. Un beso grande, saludos, buen domingo.